Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a este espacio de La Entrevista de YSUCA. Esta mañana hablaremos sobre la situación de las mujeres encarceladas a causa del régimen de excepción y por emergencias obstétricas. Para eso ya se encuentra con nosotros Morena Herrera, de Colectiva Feminista. Le damos la bienvenida, Morena. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la radioaudiencia de YSUCA. Muchas gracias, Morena, por hacer el espacio para acompañarnos esta mañana. Bueno, iniciamos hablando sobre las mujeres capturadas durante el régimen de excepción. ¿Hay algún balance, Morena, sobre cuántas mujeres han sido capturadas en estos últimos meses? Mire, hay estimaciones. Nosotras no tenemos un dato exacto, pero por lo que hemos ido acercándonos, las mujeres representan alrededor del 10 al 12% del total de personas capturadas. En ese contexto, una de las grandes dificultades es que no hay acceso a la información, ni siquiera para las familias, pues verdad. Nos hemos encontrado con familias desesperadas porque no saben de sus familiares y como organizaciones, algunas redes de defensoras de derechos humanos también se han acercado al centro penitenciario de Ilopango y tampoco hemos tenido una información. Nosotras hemos preguntado también en el centro penitenciario de Zacatecoluca. Sabemos que hay una situación de saturación de los centros penitenciarios en general. Los de mujeres no son la excepción. Siempre han estado saturados, pero en estas condiciones son de mayor saturación. Ahora, hemos encontrado también a familiares, madres, hermanas, hijas incluso, buscando a su familiar y no tienen información suficiente. Esa es una situación de angustia para las familias. Pero más o menos se estima entre el 10 y el 12%. Estamos hablando de entre 3.500 y 4.500 mujeres capturadas. Sí, ante este incremento que usted mencionaba, Morena, este incremento del hacinamiento carcelario, ¿cuál es la condición de estas mujeres que se encuentran privadas de libertad en la actualidad? Yo conocí el centro penitenciario de Ilopango, he conocido también el de Izalco y el de Zacatecoluca. El centro penitenciario de Ilopango tuvo épocas, no hace mucho tiempo, 5 o 6 años, que estaba en el 900% de saturación. Esto significa que donde debe dormir una persona, duermen 9 personas. Que el agua que debe tomar o que puede tomar una persona, la toman entre 9. Y uno puede ir calculando esas condiciones. Luego hubo un periodo, hace 4 o 5 años, donde abrieron los centros penitenciarios de Zacatecoluca y de Izalco para mujeres y bajó la saturación de Ilopango. Pero con las capturas del régimen de excepción, estimamos que ha vuelto e incluso puede ser más alto en las condiciones de saturación. Significa que duermen en muy malas condiciones, tienen poco acceso al agua y están en unas condiciones de hacinamiento
yo diría las que conocí, espantosas, incluso para aquellas mujeres que tenían a sus hijos ahí, que bueno, el régimen penitenciario establece permiso para que les tengan hasta los 5 años, ¿verdad? Entonces habían muchas que tenían hijos pequeñitos y con unas condiciones muy duras. ¿Cuál es la condición de estos niños, Morena, de estos niños menores de 5 años y que se encuentran acompañando a sus madres en estas condiciones de hacinamiento carcelario? Mire, una cosa que quizá vale la pena aclarar es que las mujeres tienen a sus niños ahí porque no tienen otra alternativa. Aquellas mujeres, yo he visto, pues, aquellas mujeres que tienen alternativa de cuidado seguro, a ver, no con riquezas, pero que tengan un soporte, un apoyo seguro para sus hijos, que no sea mandarlos a la institucionalización del ISNA, pues así se llamaba, o así se llama todavía el ISNA, que institucionalizaba niños, que no sea esa la alternativa, pues ellas se los entregan a su familia. Pero las que no tienen ninguna condición se quedan con ellos, y son condiciones dramáticas pues, para las criaturas. El hacinamiento de sus madres también les marca la vida de esos primeros años. Las condiciones materiales son muy duras. Si no tienen familia que les apoye para Para el cuidado de los atender, niños, sí. para cuidarles, pues también solo les dan los recursos que pueden tener. Ahora, una cosa hay que decir, cada interna tiene que tener un depósito económico para su manutención básica. Entonces, eso incluye a los niños y son condiciones muy precarias. No hay atención en salud rápida. Ellas tienen que apoyarse para ver pues, si las criaturas necesitan alguna atención rápida. Ellas son las mismas que tienen que atender. Sí. Morena, volviendo sobre las mujeres que han sido capturadas durante el régimen de excepción, ¿cuál es la situación de las familias también que justamente se quedan, por ejemplo, las mujeres que son madres y se quedan al cuidado de los niños o de las niñas porque ya pasan de los 5 años, por ejemplo, o porque las mujeres pues prefieren no tenerlos en las cárceles y que sus familias los cuiden? ¿Cuál es la condición de estas familias que les ha tocado enfrentar una detención arbitraria en este marco del régimen de excepción? Mire, un común denominador es la pobreza. Uh-huh. Y el encarcelamiento de un familiar somete a las familias a una dinámica de mayor empobrecimiento. O sea, es pues una situación muy triste para las familias porque recursos que no tienen los empiezan a tener que invertir en cómo resolver buscar a la familia. Entonces uno mira ahí a las mujeres con sus maletitas de ropa, de comida, buscando a su familiar. Yo estuve platicando con una señora la semana pasada, tiene un hijo y un yerno. Es decir, en este caso son 2 hogares los afectados, el propio hogar de la señora por su hijo y el hogar de la hija que han capturado a su esposo. Y es gente que se ha movilizado, que ha acudido a los centros penitenciarios, que asegura que sus hijos no andan con pandillas, no tienen vínculo. El problema es que viven en comunidades pobres, donde
claro que hay problemas en la comunidad, pero me dicen, mire, a lo más que mi hijo ha hecho, el hijo de ella, a veces ha sido tomarse una cerveza y yo estoy pendiente de que, de que no se quede ahí, pero son comunidades donde no hay espacios de esparcimiento y entonces me dice, yo no tengo alternativas. Y el dinero ella trabaja haciendo y vendiendo quesos en una cooperativa. Me dice, yo estaba ganando $4 al día haciendo y vendiendo queso. Ahora, pues estoy trabajando el doble, es decir, está sometida a doble jornada para poder sacar un poquito más de dinero y dejo de trabajar un día para poder ir a, a buscarlo, a saber noticias de ellos. Entonces vamos con mi hija. Entonces, uno, si conoce estas condiciones, puede entender que para la familia esta situación es de mayor empobrecimiento. Sí. Morena, también cómo se están violando los derechos laborales de las mujeres capturadas de manera arbitraria durante este régimen de excepción. Pues sí, sobre todo tanto las capturadas como sus familias, sí. Porque aquí mucha gente no tiene empleos estables, tiene empleos precarios. Las condiciones laborales ya son precarias. Si a esto le sumamos que tienen que pedir permiso, que necesitan un tiempo para buscar a sus familiares o para llevarles la comida, a eso suma la mayor precariedad del empleo. Entonces, los derechos laborales de las capturadas ya no se diga, pues porque cuando se ha reconocido, que ese es otro caso que conocí, que se aceptó que la muchacha no tenía ningún vínculo criminal, ni había razón por la cual la capturaran y la dejaron libre. Cuando regresó al trabajo le dijeron, no, usted ha sido sospechosa, ya no la podemos aceptar. Y ahí no hay ningún tipo de reparación, pues, ¿verdad?, frente a esto. Sí, Morena, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó recientemente para conocer la situación del país durante el régimen de excepción. Sin embargo, el gobierno de El Salvador no asistió a dicha audiencia, no asistió ningún representante del gobierno. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, mire, yo pienso que es lamentable, para empezar, que el gobierno no asuma la representación que le corresponde en estos órganos de derechos humanos. Que no asista a las audiencias refleja una falta de interés por cumplir su responsabilidad frente a esos órganos. No es la primera vez que no solo es este gobierno, en otras ocasiones los gobiernos han dejado de asistir, pero han tenido más cuidado. Es decir, este gobierno actual tiene poco cuidado con las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las recientes hacen pensar que no solo no tienen interés de escuchar a organizaciones sociales salvadoreñas, que pues lo que están buscando es establecer, que se establezcan medidas para la garantía de derechos humanos en el país, y buscando la intermediación, la observación de instancias internacionales, que ese es su papel. Que el gobierno no asista me parece una falta de respeto, me parece una falta de interés y un desprecio al diálogo con las organizaciones. Y en el fondo del asunto que se está tratando, que es el caso de la violación de derechos humanos, pues yo creo que tienen que tener
niveles de apertura, porque la gente está muy preocupada y lo resuelven diciendo son defensores de criminales o simplemente dejando en el vacío las observaciones. Entonces, aquí vino Amnistía Internacional, ha hecho una investigación, es una organización seria, de millones de integrantes, es un movimiento global y tiene equipos especializados para investigar. Han hecho investigaciones, las han mostrado, le han pedido al presidente una sesión de diálogo y sencillamente no han respondido. Entonces, yo creo que es una segunda manifestación de falta de interés de diálogo. Y creo que es una realidad que tiene que superarse, pues, porque, a ver, los estados aceptan de forma soberana el formar parte de instancias internacionales. Y es a partir de esa decisión soberana del Estado que los gobiernos, digamos que el gobierno que está de turno, tiene que responder a esa instancia internacional. Tiene que escuchar sus observaciones, sus recomendaciones y, digamos, tiene un compromiso con la comunidad internacional. Las condiciones de convivencia internacional están basadas en la naturaleza de estos acuerdos, porque la Comisión Interamericana y mucho menos la Corte tiene mecanismos coercitivos de fuerza para hacer cumplir sus acuerdos. Es parte de la voluntad soberana de los estados. Entonces les toca, aunque no les guste lo que van a escuchar, tienen que dialogar, tienen que presentar sus informes a las instancias tanto de Naciones Unidas como en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que ha hecho las audiencias. Han habido 2 audiencias recientes, una relacionada con las capturas y las detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción, y otra que se hizo en relación a la situación de defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en ambas ha estado ausente el gobierno. Yo creo que la primera expresión que se puede decir es que es lamentable esa situación. Sí. ¿A qué nos podría llevar esta situación, Morena, a un mediano o largo plazo? Toda esta situación que usted ha descrito sobre la condición que las mujeres están viviendo en las cárceles del país, estas detenciones arbitrarias, esta falta de información por parte del gobierno salvadoreño y esta falta de diálogo de parte del gobierno con las organizaciones para ver de qué manera se resuelve esta situación. ¿A qué podría llevar esto al país desde su punto de vista? Mire, yo creo que nos lleva a una situación de mayor incertidumbre y precariedad, donde por una parte las desigualdades se hacen más amplias. Digamos, las dinámicas de empobrecimiento se van acelerando. La gente trabaja en el campo, trabaja en negocios pequeños, pero se mantiene, no sale de la pobreza y en algunos casos de pobrezas angustiantes, por una parte. Los jóvenes a veces estudian, salen de bachillerato, logran alguna beca para meterse a la universidad. Sin embargo, cuando salen de la universidad, no encuentran trabajo en sus pueblos, en sus barrios, no encuentran trabajo. Y aquí somos una sociedad que estigmatiza la pobreza, que hace creer que la gente pobre, por ser pobre, es mala, es ladrona. Esa es una estigmatización. Por otro lado,
tenemos algunos grupos y sectores de la población que tienen mucho poder económico y que están en dinámicas de enriquecimiento y uno las mira, mira los edificios modernos o como decía algún funcionario, no, si aquí estamos bien tranquilos ahora, miren las discotecas llenas de jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes que van a las discotecas en la noche? Los que tienen carro, no son los pobres. En las comunidades pobres usted mira aquella sensación de encierro, de miedo, donde sus madres les están diciendo no salgas, hijo, no salgas, ni siquiera a jugar, vaya, que era la canchita que tenían. Entonces todo esto está profundizando las desigualdades sociales. Y esa es responsabilidad de los estados. Los estados se crearon para mediar en esas desigualdades, para normar que haya, digamos, que quienes tienen menos recursos pueden resolver derechos básicos. Y ese es un problema, digamos. Yo creo que cada vez somos una sociedad con menos derechos. Y a mí, por ejemplo, le voy a decir, a mí me parece bien que hayan repartido paquetes de alimentos y esto, pero a la par de esto, han quitado el derecho de los campesinos, de las campesinas, de la gente que cultiva, les han quitado el derecho a tener las semillas y los abonos para sus cultivos. Entonces, como dice un dicho, hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. Pero a veces este gobierno está dando el pescado y le quita a la gente la posibilidad de pescar. Y eso les hace más pobres o nos hace más pobres como sociedad. Entonces, por una parte, yo creo que se agudizan las desigualdades sociales, perdemos derechos, la gente tiene menos derechos. ¿Qué es un derecho? Es algo que usted sabe que le pertenece y que puede exigir su cumplimiento y que hay instancias responsables de asegurar su cumplimiento. Y esas son las instancias del Estado. Entonces, esa es la segunda cosa. Tenemos menos derechos porque las instituciones no se plantean en clave de derecho su responsabilidad. Y ahí el tercer elemento, la ausencia del Estado en instancias internacionales fragiliza las condiciones democráticas de El Salvador. Elimina los mecanismos de control y de control, que es un control no punitivo, sino en base a la buena voluntad de que los estados se han comprometido. Entonces, si eso se va eliminando, El Salvador se va aislando también. Y esto se vuelve digamos, un país que no camina hacia la gobernabilidad, sino es a través de las armas. Como yo he dicho aquí, ya conocemos lo que es la guerra y no queremos otra guerra. Aunque se diga, el presidente ha dicho la guerra fue una farsa. Yo le puedo decir que los que vivimos la guerra, sabemos que existió. Y sabemos que hubo gente golpeada de un bando y gente golpeada de otro bando. Yo muchas veces he dicho, miren, le he dicho a gente, por ejemplo, yo he trabajado con muchas mujeres de gobiernos municipales que venían del FMLN y que venían de Arena. Y a veces costaba que se entendieran. Le digo, miren, ya nosotras aquí ya probamos a matar y no lo logramos. En ese sentido, necesitamos aprender a ponernos de acuerdo y a construir soluciones juntas. Y hemos ido construyendo soluciones juntas y en algunos municipios se han logrado diálogos muy interesantes, muy proactivos, pues, ¿verdad?, para solucionar problemas concretos. Sin embargo, la manera de actuar
del actual gobierno no propicia los diálogos, está negándolos y nos hace entonces ser una sociedad menos, menos democrática, donde lo que va a privar es el sálvese quien puede. Y solo quiero decir una cosita más, que es una cosa que me preocupa muchísimo, es toda esa campaña de delación que se está impulsando. Mire, uno ve los rótulos y dice, llame aquí, denuncia aquí. Cualquiera puede denunciarlo a uno, cualquiera puede agarrar el teléfono y denunciarle. Yo no tengo miedo a estas alturas de mi vida, no tengo miedo, pero me pongo a pensar en cómo viven las familias que tienen jóvenes. Yo tengo vecinas y vecinos que tienen hijos jóvenes y me dicen, mire, afligida estamos. Tengo una amiga, una señora amiga que tiene nietos adolescentes, tiene 3 nietos que viven con ella y una nieta, y todos están adolescentes. Y ella les ayuda a sus hijas a cuidarlos porque ellas viven trabajando, pasan fuera. Y entonces me dicen, mire, yo ahora ni siquiera a la cancha los dejo ir porque no quiero que no le vaya a pasar nada. Entonces, ¿qué condiciones tienen esos jóvenes? ¿Dónde van a poder desarrollarse? Van a la escuela, sí, van al centro educativo, pero nada más. Entonces estoy hablando de condiciones concretas que nos hacen ser una sociedad más pobre. Sí. Morena, necesitamos hacer un breve corte en este momento. Al regresar, vamos a darle la oportunidad a la audiencia para que pueda hacer preguntas o comentarios sobre la temática que hemos tratado durante esta mañana. También en la segunda parte hablaremos sobre la situación de las mujeres que se encuentran detenidas o en un proceso judicial debido a emergencias obstétricas. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Les recordamos que también estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Volvemos de inmediato. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Gracias por su sintonía. Continuamos en este espacio de la entrevista de YSUCA hablando sobre la situación de mujeres encarceladas a causa del régimen de excepción y por emergencias obstétricas. Está con nosotros Morena Herrera de la colectiva feminista. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 75712779. Ya nos envían algunos mensajes, doy lectura en este momento. Dice, buen día, realmente es lamentable lo que está haciendo este gobierno de Bukele con la captura de mujeres y que son madres. Conozco de una esposa de un compañero que la capturaron y lo que le dijeron es que es por una denuncia por teléfono. Sin prueba alguna la capturan y lo más triste es que la audiencia se la van alargando cada vez más, siendo que el esposo ha presentado toda la documentación solicitada y el procurador lo que les dice es que ellos están con las manos atadas. Decimos no a este gobierno corrupto de Bukele. Saludos. Otro mensaje más que nos llega a través de WhatsApp, le doy lectura.
En muchos de los casos de las capturas realizadas por el régimen de excepción, se las procesa por su papel como colaboradoras de los grupos criminales. Es sabido que en las comunidades con mayor asedio de estos grupos se crean redes clientelares entre las cuales las familias de los miembros constituyen una parte importante en el flujo de capital obtenido a través de la actividad criminal. Si existen casos de captura irregular, serán las autoridades quienes determinen qué procede en cada caso. Un mensaje más dice, mientras asesores estén dirigiendo al presidente, los derechos humanos serán un fracaso. Vamos a escuchar un audio que nos llega a través de WhatsApp. Hola, buenos días, Yesuca. Por ahí vi un video de que iban asaltando un bus de Santa Ana y eran unas mujeres. Imagínense hasta dónde se ha llegado y dice que no hay delincuencia. Por otra parte también, quizás no viene al caso, pero estos señores de que dicen, le echan la culpa de los 30, 40 años de que estaban gobernando los otros, pero este señor, imagínense, allá en la Santa Lucía, ese es un desastre. ¿Y qué han hecho desde tiempos? Imagínense, eso no es correcto. Y todo lo que hablan lo van haciendo con odio y no sé, para que la gente, no sé, pero estos señores diputados, este señor presidente, ya no, ya es un desastre. Muchísimas gracias y bendiciones ahí para todos los que están escuchando. Gracias al amigo por su mensaje. También a través de Facebook nos envían mensajes. Dice David Álvarez: buenos días, paisanos, saludos. El mensaje de odio y división lanzados por el Presicul está destruyendo la familia salvadoreña y hoy abre nuevamente el teléfono de la muerte. Tenemos una llamada telefónica, le damos paso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Sí, quiero participar. ¿Cómo no? Adelante. Fíjese de que al oír todo eso, créanme, me duele el alma a mí, oír lo que está pasando. Mire, hace algunos días la policía llegó a mi casa a registrar a mi hijo por la sencilla razón, por una denuncia que habían hecho. Ya llegaron 2 veces. Entonces, a nosotros nos dijo la policía que eran gente que estaban llamando, en otras palabras, poniéndole el dedo. Pero no le hallaron nada a él. Entonces, yo tengo un familiar preso allí. Entonces, créanme, me duele el alma al oír todo eso y cómo está la gente en esos lugares. Yo creo que ahorita no podemos hacer nada, solamente esperar en Dios, porque este gobierno parece ser de que no va a retroceder en lo que está haciendo. Le digan lo que le digan, es un hombre quizás prepotente, que se cree que nunca va a salir de allí, pero yo tengo la fe, la esperanza, que un día va a salir de allí y las va a tener que pagar doble este individuo. Buenos días. Buenos días. Lamentamos la situación que le está tocando vivir. Gracias por compartirlo con nuestra audiencia. Tenemos una llamada más. Adelante. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenida a su invitada. Quiero decirle que este presidente, este hombre, no se ha entretenido con mentiras. Parece simple, ¿verdad? Pero es la realidad. A nosotros los que pensamos nos ha mentido que nunca hubo una guerra. Dice que nunca han existido los derechos, el pacto que se hizo de los acuerdos de paz. También dice que él no había nacido y que no puede decir nada de ello porque él ni había existido todavía. Y dice que los cementerios o los lugares donde están las grandes masacres, dice que fueron cementerios desde hace cientos de años. Entonces nos entretiene peleando contra esto a nosotros. Y yo sé que es un gran mentiroso y es el más corrupto que hemos tenido. ¿Sabe por qué? Porque esta extrema pobreza que la tiene que erradicar para que todos estemos en paz y que no haya pandillas, que no haya corrupción ni nada, este hombre, el Flores, nos puso el dólar y esa moneda chueca que ni existe, que es el Bitcoin, no sé cómo le llaman.
Y fíjese que este hombre ya sabe la economía pateada que tenemos y está haciendo cosas para el gran capital y erradicando lo que es, arrinconando la extrema pobreza. Así es que este hombre lo que necesita es que nos manifestemos todos los días. Bueno, muchísimas gracias por las participaciones. Le vamos a dar paso en este momento a Morena para que nos pueda brindar sus reacciones. Adelante, Morena. Mire, yo creo que es cierto que tenemos un problema grave de delincuencia del país que se ha ido agudizando. O sea, a ver, yo creo que toda la población en general reconocemos que ese ha sido un problema presente en nuestra sociedad. Quiero decir que no es un problema que haya sido bien tratado por los gobiernos anteriores, tampoco. Yo recuerdo cuando la respuesta fue el plan mano dura. Después en el siguiente gobierno se pusieron muy creativos y pusieron el plan super mano dura. Eso tampoco era solución. Después vinieron los otros y pusieron el plan mano dura, mano blanda, y tampoco ha sido solución. Pero esta tampoco es solución. O sea, yo recuerdo que por ahí, por el año 79, escuché una declaración en la televisión, aquel que se llamaba Roberto Dawison, mayor Roberto Dawison, y dijo, aquí en El Salvador, para resolver el problema, hay que matar a unas 100,000 personas, que sean todos los pericuacos y sus familiares. Y a mí me escandalizó esa, hablaba como parte del ANSESAL. No se me olvida y debe estar en algún registro esa declaración porque la vi. Ahora cuando escucho que van a llegar a capturar por lo menos a 80,000 personas, todavía no han topado, pues, o sea, todavía quieren seguir capturando y deteniendo más. Y como dicen algunos policías, porque también esa es la otra cosa, no todos los policías están contentos con esta situación. Uno habla con los policías y le dicen, a mí me han dicho algunos, pues, mire, el problema que tenemos es que nos ponen cuotas, me dice. Tenemos que cumplir una cantidad de capturas por semana. Entonces, no importa al final si aquella persona que están deteniendo han confirmado que tiene algún tipo de vínculo, lo que ellos tienen es que cumplir cuota porque es su responsabilidad. Entonces, estamos llegando a situaciones muy agudas. Yo creo que es preocupante porque esta tampoco es la solución a estos problemas, solo va postergando la necesidad de trabajar como sociedad, reconociendo que hay problemas que requieren soluciones. Posiblemente alguna gente sí debería estar en la cárcel, pero no esta forma indiscriminada que están haciendo. Y por otro lado, lo que decía el señor, esto de con una llamada te capturo, pues, o te someto a la investigación. Eso está generando una cultura de delación, de denuncia. No me baso en hechos, me baso en que me caes mal, en que no estoy de acuerdo con vos. Yo, por ejemplo, a veces mis vecinos ponen una música estridente con un bajo que le dicen pom, 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 y yo digo, ay, Dios mío, mis vecinos tan solidarios que son con su música, que no la escuchan solo en su casa, sino que nos la ponen a todo mundo, ¿verdad? Pero eso no me gusta, me quita un rato de tranquilidad, pero yo por eso no voy a ir a agarrar el teléfono y le voy a ir a denunciar. Si acaso en algún momento les encuentro, o si me molesta mucho, voy a su casa y les digo, miren, ¿no podrían bajar un poquito el volumen, por favor? Así que necesitamos o descansar o trabajar, porque a veces los domingos en la tarde, también de algunas iglesias, suenan mucho, ponen los parlantes para afuera y también interrumpen algún par de horas de descanso que uno tiene.
Pero eso no me debe hacer agarrar el teléfono y denunciar, mire, por otra cosa, ¿no? Pero esta campaña de denuncia, de delación, está rompiendo los tejidos de apoyo comunitario. Y eso es grave en una sociedad. Están atentando contra, contra el tejido social comunitario. Lo destruye porque hace que la gente nos relacionemos con los otros desde la sospecha, desde el miedo. Entonces creo que es algo que hay que superar también y que no contribuye a una gobernabilidad democrática en el largo plazo, sino solo al sometimiento de la sociedad. Y creo que hay que hablar estos problemas. Yo les agradezco a la YSUCA que nos permita expresar estas preocupaciones. Creo que las personas que han hablado tienen razón. No es posible que ya esta sociedad ya sufrió mucho. Mire, y la gente aquí, la alternativa que está buscando es que sus hijos se vayan para Estados Unidos. Y solo las familias que no pueden mandarlos, pues no los mandan porque no tienen alternativa. Pero aquí la migración sigue aumentando y no es porque los jóvenes o las jóvenes quieran irse en su destino, sino sus familias los sacan por temor y pagan unas grandes cantidades de dinero, se endeudan y quedan más pobres para salvar a sus hijos, ¿verdad? Eso está pasando en este país. Sí. Morena, pasemos ahora a conversar sobre las mujeres detenidas tras sufrir emergencias obstétricas. El 29 de junio, el Estado salvadoreño condenó a 50 años de prisión a una joven que a sus 19 años enfrentó una emergencia obstétrica. Esta es la primera vez en la historia que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto en el país. ¿Qué valoraciones tienen al respecto, Morena? Mire, es importante que la población conozca que el máximo tribunal de justicia de nuestro continente, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya reconoció que la criminalización de emergencias obstétricas ocurre en el contexto de la penalización absoluta del aborto. ¿Qué significa este reconocimiento? Significa que cuando una joven llega a un hospital, puede haber tenido un aborto espontáneo, un parto precipitado, extrahospitalario, a veces ha muerto la criatura, a veces no ha muerto la criatura que estaban gestando, pero ellas son consideradas sospechosas de haberse provocado un aborto y por lo tanto responsables de la muerte de aquella criatura. No está escuchando el Estado de El Salvador con esa sentencia de 50 años, no está escuchando las recomendaciones, las órdenes, digamos, que le ha mandado esta Corte Interamericana que dice que las emergencias obstétricas deben ser tratadas como problemas de salud y no como problemas penales, pues, de forma punitiva. Pero El Salvador solo trata el aborto como delito y con eso está negando realidades que están pasando. Entonces, incluso yo, por ejemplo, he visto que el proyecto que inicialmente presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa sobre la ley Crecer Juntos, reconocía que tiene que atender, asegurar la salud de las niñas y adolescentes que han sufrido emergencias obstétricas. Pero recibió muchas presiones a las cuales el gobierno ahí sí escucha, ahí sí hace caso, porque hay gente con mucho poder económico. Y entonces borraron la palabra obstétrica. Como que al borrarla, desaparece en la realidad. Aquí en El Salvador hay muchas niñas, muchas adolescentes y mujeres adultas
que en el proceso de embarazo tienen problemas. Mi abuela le decía mal parto. La gente puede entender lo que es un mal parto. Es que el parto fue complicado, que la mujer ha sufrido pues una alteración de su salud muy grave y que a veces muere la criatura. En el caso de esta condena en concreto, lamentablemente es la más alta, como usted ha dicho. Pero le quiero decir una cosa, en lo que va el gobierno, han habido 12, que nosotras hayamos sabido, pueden haber habido más, pero 12 denuncias en los hospitales de muchachas, incluso 2 menores de edad. Nosotras las hemos defendido, a estas 12, solo en lo que va este gobierno. Y en el caso concreto de esta muchacha, el juez, yo creo que tenía ya decisión y criterio adelantado antes del juicio. Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho a una defensa y en el proceso como el proceso judicial va por audiencias, primero hay una audiencia inicial, se llama, donde el juez considera que si hay indicios de que se ha cometido un delito, el caso pasa a fase de instrucción o ahí nomás le dan sobreseimiento y ya no va más el asunto. Entonces, en el caso de la audiencia inicial de esta muchacha, ella no pudo asistir a esa audiencia, se hizo en ausencia porque estaba en el hospital, porque requería mucha sangre para reponerse. Creo que le hicieron 3 transfusiones según los informes que me han dado. Entonces, a ver, alguien que está en el hospital recibiendo transfusiones de sangre, no me digan que está bien de salud. Y el juez eso lo desestimó. Luego, en la siguiente fase, que es la de instrucción, ahí la fiscalía, que es la representación del Estado que acusa, y la defensa, que por oficio la debe hacer la Procuraduría General de la República, y en algunos casos las familias pagan defensa privada. En el caso de esta muchacha, algunas abogadas de nuestra organización estuvieron haciendo la defensa. Y este es el periodo donde ambas partes presentan pruebas, se llaman pruebas periciales. Pues las abogadas estuvieron presentando, solicitando que les admitieran pruebas periciales y no se las admitieron, ninguna prueba pericial a la defensa. Incluso se aceptaron algunas de la fiscalía, pero incluso hay dos pruebas periciales de la fiscalía que podían servir para explicar lo que había pasado con esta muchacha. Una de ellas establecía, era una prueba psicológica, donde una psicóloga había recomendado que esta muchacha tuviera un análisis y un examen psiquiátrico. Y el juez no admitió el peritaje psicológico y tampoco mandó el otro peritaje psiquiátrico. Y esta era una recomendación que venía de la mano de la fiscalía acusadora. Y el otro peritaje que desestimó y que no admitió es un peritaje socioeconómico. ¿Por qué? ¿Qué iba a mostrar? ¿Qué mostraba ese peritaje socioeconómico? Mostraba que esta muchacha ha vivido en unas condiciones de pobreza extrema. Mire, yo no conozco directamente la casa, pero he leído y he preguntado a las abogadas. Me decían, no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable. La casa, el piso es de tierra. Esos son 3 indicadores que ahí nomás sirven para constatar los niveles de pobreza. Sus ingresos dependen
de un integrante de la familia que trabaja en la agricultura. Y aquí ya sabemos también lo que significa, lo que puede sacar alguna persona del trabajo agrícola. Entonces, uno puede entender que iba a mostrar ese peritaje. Había ido solo a pocos años de la escuela porque tuvo que dedicarse a ayudar a su familia, las labores domésticas y cuidado de sus hermanos. Tampoco había tenido información y educación integral en sexualidad. Entonces, yo creo que esta condena es una expresión de ensañamiento judicial. ¿Qué es el ensañamiento judicial? Es cuando yo, con un instrumento de poder que tengo, lo hago y lo someto a los niveles más altos para mostrar que no solo que sos culpable, sino que yo tengo el poder de castigarte y te castigo de la peor manera. Eso es lo que ha pasado. La muchacha ahora tiene 21 años. ¿Se puede imaginar cuánto va a tener cuando salga de la cárcel? 71. 71. Entonces, le han acabado la vida, pues, le han acabado la vida y nosotras vamos a apelar, estamos construyendo, analizando la información. El día 13 de julio vamos a tener el expediente, la sentencia por escrito. A partir de entonces tenemos 10 días hábiles para presentar el recurso de apelación y ahí la instancia penal tiene unos meses para responder. Nosotras esperamos que esa instancia judicial pueda escuchar otras razones, pueda permitir, digamos, que haya un análisis de la situación con menos ensañamiento, teniendo en cuenta los atenuantes. No queremos más mujeres encarceladas por estas razones. El 8 de junio hicimos una celebración dando las gracias a todas las personas e instituciones que han colaborado en la lucha por la libertad de 65 mujeres. Nos quedan 3 condenadas del periodo anterior, más 2 condenadas actuales que todavía no tienen condena firme. Creemos que como sociedad salvadoreña necesitamos cerrar esa historia de mujeres condenadas por emergencias obstétricas. Y solo decirles que tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Manuela, que condenó al Estado de El Salvador. El Estado y el gobierno saben que no pueden decir esta sentencia sí la voy a cumplir, esta sentencia no la voy a cumplir. No, las sentencias no las eligen. Son casos concretos que han ocurrido y que han logrado llegar al tribunal más alto de las Américas, y allí hemos conseguido mostrar las pruebas, las evidencias de que en El Salvador la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas ha sido una práctica sistemática de violación de derechos humanos de mujeres, pero no de todas las mujeres, también aclaramos eso. Son las mujeres pobres, las jóvenes empobrecidas que viven situaciones de salud y de pobreza y de exclusión social. Entonces el gobierno debería estar preocupado, uno, porque no hayan más denuncias en los hospitales. Si quieren, les mostramos los datos concretos de a dónde han denunciado a las mujeres. Algunas nosotras las hemos sacado porque ocupamos todos los caminos legales, pues, ¿verdad? Algunas las hemos sacado por vía administrativa, judicial, otras pues haciendo el litigio en el proceso penal,
y a otras, bueno, las estamos sacando por beneficios penitenciarios. Nosotras mantenemos una comunicación con los centros penales donde hay mujeres y decimos, vamos a llevar los paquetes de comida para las mujeres que están criminalizadas por estas razones, también de utensilios de limpieza personal, pero no nos limitamos solo a llevar a ellas. Les llevamos a todas las que están con hijos e hijas para ayudar un poco, pues sabemos que la situación es dura de las mujeres y decimos no vamos a resolver el problema, pero ayudamos. Entonces, esas cosas las hacemos y seguimos teniendo una comunicación con los centros penitenciarios donde hay mujeres. Seguimos litigando porque las que están condenadas salgan. En un caso, el deber tarana que yo he planteado, que es el absurdo, porque en este caso la niña, ella tenía 18 años, la niña quedó viva, el papá de la niña se la llevó para Guatemala y a ella no le dan la libertad porque no tiene documento único de identidad ni de aquí ni de Guatemala. Pero como uno dice, para ella, cuando la condenaron no necesitaron documento, no hubo esa búsqueda de documento, la individualizaron y la condenaron. Y ahora ella ya podría estar libre por beneficios penitenciarios que hemos ido trabajando con ella. Sin embargo, continúa en la cárcel por ese ensañamiento judicial que hay contra las mujeres pobres en El Salvador. Sí. Morena, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de este espacio de entrevista, pero muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana sobre la situación de las mujeres encarceladas debido al régimen de excepción y también ante estas emergencias obstétricas. Gracias, Morena. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día también para todas las personas que nos acompañaron esta mañana en este espacio de la entrevista. Mañana otro tema de su interés. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES CAES. Tu energía es el futuro de todos. Con más de 35 años de experiencia en la elaboración de alimentos y ofreciendo banquetes para eventos sociales y corporativos, Cafetería UCA es tu mejor opción. Atendemos tus pedidos desde las 7 de la mañana y te ofrecemos nuestros servicios de banquetes y delivery, desayunos, almuerzos, típicos, postres y más. Escríbenos por WhatsApp al 7815-1587 o búscanos en Hugo App y pedidos ya. En Cafetería UCA estamos innovando para ti. Con tu compra, apoyas al programa de becas Padre José María Gondra y obras de caridad de la Compañía de Jesús.